buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Suelen Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy miércoles 5 de septiembre revisamos los hechos en caliente. En caliente, la Asamblea Nacional, que ha retomado después de la vacancia sus labores, tiene un primer enfrentamiento con la corrupción y esta vez casa adentro. En los últimos días han empezado a aparecer denuncias sobre corrupción dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo funciona? Le llaman el diezmo de la Asamblea. Esto es asambleístas que le cobran dinero a sus asesores. Lo normal es que un asambleísta le pague al asesor a través del sueldo que proporciona la Asamblea Nacional. Hay asambleístas, según las denuncias anónimas todavía que serán llevadas ante la justicia en los próximos días, que le cobran a sus asesores un diezmo, un porcentaje del sueldo, porque al parecer los $5.000 que se embolsillan por ir a trabajar 3 días a la semana no son suficientes. Esta investigación va a llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. Los bloques legislativos se han mostrado tremendamente espeluznados con una noticia que era un secreto a voces en los pasillos de la Asamblea, y hay que estar muy atentos a ver quién vota para no permitir una investigación formal al respecto, porque seguramente por allí hay sospechas. Mientras todo esto pasa en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo se inaugura hoy una nueva era en la relación con Estados Unidos. Se prevé que esta mañana vuele por primera vez el avión ofrecido por los norteamericanos para el control del narcotráfico en la costa ecuatoriana. Esta relación en materia de defensa no se había visto en el país desde hace más de 11 años y hay mucha expectativa de lo que pueda suceder. Por último, recordarán ustedes que La Posta publicó hace más o menos 2 meses un audio que involucraba al expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y al agente y secuestrador confeso de Fernando Balda, Raúl Chicaiza. Un audio en el que básicamente Serrano y Chicaiza se ponían de acuerdo para la defensa de Chicaiza, contradiciendo muchas de las versiones que dieron luego ante la Fiscalía General. La Fiscalía General tarda pero no olvida, ha abierto ya una investigación formal, según podemos confirmar, presumiendo tráfico de influencias, fraude procesal y delito por omisión. Estos delitos serán investigados a través del audio publicado por La Posta y por supuesto La Posta colaborará con las autoridades. Mientras todo esto sucede en el país, es un buen momento para centrarnos un poquito en la coyuntura y un poquito en la ciudad capital. Por eso mi invitado esta mañana es el ex asambleísta Diego Salgado, un gran amigo personal. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Gracias especiales a Hyundai y Suelen Coffee por patrocinar este espacio de periodismo independiente, y gracias Diego por estar aquí nuevamente. Siempre es un gusto. Gracias Anderson. Oiga, empecemos con su condición de ex asambleísta. ¿Qué le parece que estemos hablando de corrupción dentro de la mismísima Asamblea Nacional? Bueno, ese tipo de corrupción, la que mi amigo Pablo Santillán, a quien felicito públicamente por esta gestión, por esta denuncia, ojalá tenga los recursos adecuados y el apoyo adecuado para poder llegar a un feliz término, feliz en el sentido de desenmascarar
aquellos malos jefes, malos asambleístas que se atreven a cobrar a su equipo, a quien les sirve, a quien les apoya. Yo no puedo entender aquello. Desgraciadamente, un secreto a voces. Ahora, el tema de la corrupción dentro de la Asamblea Nacional, no solamente por esa vía. Cuando yo estuve de asambleísta, le pedí varias veces a la señora presidente de ese entonces, a la señora Gabriela Rivadeneira. Muy querida Gabriela Rivadeneira. Querida por usted seguramente, pero alta dirigente del correísmo y de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, que me dé el detalle de los viajes y viáticos de asambleístas y funcionarios y servidores legislativos. Por ejemplo, a la reunión del Foro de Sao Paulo en Bolivia en el 2015, supe yo que entre otros fue una asambleísta, la señora Calle, obviamente María Augusta Calle, absolutamente identificada con el Foro de Sao Paulo, y un asesor, no sé el nombre, un joven asesor muy simpático, sonreído. Sin embargo, ¿qué tiene que hacer el pueblo ecuatoriano pagando a estos simpáticos sonreídos que viajen a un foro ideológico, en este caso un foro comunista de todos estos energúmenos del socialismo del siglo XXI que nos tienen sumidos en pobreza y en estos temas de corrupción? La señora María Augusta Calle, ¿no? Que por cierto ahora está de embajadora en Cuba. Claro. Y se suma a esto en lo que han convertido el Servicio Exterior Ecuatoriano, que es un servicio de desagüe para votar a todas las figuras con ascenso que no queremos ya en el país. Me da mucha pena que el canciller José Valencia, un canciller de carrera, caiga en las mismas mañas, poniendo ahora a Rosana Alvarado como embajadora en México. En México, un país hermano muy importante, debería ser muy importante para una relación comercial. Estamos hablando de uno de los países más grandes de América, uno de los países con una economía que podría servir para la adquisición y el intercambio de productos ecuatorianos, y le ponemos ahí de embajadora a una señora que lo único que ha hecho es perseguir a quienes pensamos diferente, atacar a quienes no estuvimos alineados al correísmo, y no sé qué vaya a hacer. ¿Te sorprende que esta sea una decisión que avale la Cancillería de José Valencia? Sí, debemos entender que de acuerdo a la normativa hay un porcentaje, si no me equivoco, está entre el 20 y el 30%, no sé exactamente, no recuerdo, un porcentaje de nombramientos políticos y un porcentaje de nombramientos de funcionarios de carrera. Pero sin embargo, también no solamente debe cumplirse ese porcentaje, sino también debe entenderse estratégicamente para el pueblo ecuatoriano. Insisto, desde mi punto de vista, la economía mexicana, y al estar en el continente americano, es un país estratégico para poder nosotros entrar en una relación comercial real, libre, que en este momento no tenemos. Y dudo, por su formación ideológica, lo que nos ha enseñado 10 años de correísmo, Roxana Alvarado, dudo que estén pensando en aquello. Seguramente se irá a sentar al lado de las momias de Guanajuato o en la casa de Frida Kahlo. Antes de cerrar el capítulo de la corrupción en la Asamblea, ¿había escuchado usted alguna vez en estos rumores de pasillos que algo así pasaba dentro del Parlamento ecuatoriano? Mire, yo fui secretario del Parlamento andino en el Ecuador hace muchos años atrás. Casualmente, la actual gobernadora del Guayas, flamante gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, ella era parlamentaria en ese entonces, el primer grupo de parlamentarios elegidos por el pueblo ecuatoriano. Alguien, y de verdad no me recuerdo el nombre, pero si le vemos en la calle, yo sé quién es, comentaba que esta señora abusaba de esta otra señora, empleada de ella, o servidora pública a cargo de su despacho. ¿Con qué? Con el auto. Cada vez que la señora Vallejo llegaba de Guayaquil a Quito, esta señora tenía que irla a ver en un auto Kia, si no me equivoco, alguna versión de los Kia, le iba a ver y le servía de chofer. Entonces le cuento que, por supuesto, eso se dijo. Si usted le pregunta a la señora Juana Vallejo sobre mí, dirá que soy el hombre más odiado, por supuesto.
si nosotros en ese momento señalábamos las incorrecciones, y ahí fue parlamentario, obviamente, el distinguido ex vicepresidente de la República, Blasco Peñarroya Padilla, Por supuesto. Freddy Ehlers. Freddy Ehlers debe recordar, yo tengo las copias de las actas en donde se le decía a la señora Juana Vallejo que tiene que cumplir con la ley, con la norma y por supuesto con las buenas costumbres. ¿Cómo se para un sistema como este? Porque es parte del sistema. Quiero decir, los asambleístas seguramente no recibirán el dinero en su propia cuenta, sino que le dirán al asesor, mira, págame la casa, págame la cuota del auto, págame tal y cual. ¿Cómo enfrentas un sistema así de corrupto? A mí se me hace muy difícil pensar. Yo fui 4 años, tuve el honor de ser asambleísta, tuve conmigo un equipo de 4 personas, realmente, y no puedo pensar, verles a la cara y tenerles que exigir trabajo cuando les estoy cobrando una comisión. ¿Cómo les exijo? ¿Con qué cara les podría yo exigir? Por lo tanto, se me hace muy complicado pensar cuáles son las artimañas y las herramientas que utilizan estos abusivos del poder, algunos asambleístas, mujeres y hombres, cuáles son las herramientas que utilizan para hacerse de los recursos de sus servidores, de sus empleados. Muy difícil. No solo en la asamblea hay pipones, porque si tú le cobras a alguien parte de su sueldo, seguramente es porque no trabajará, estará allí de pipón. El ministro Ledesma, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, le ha dicho a RTS esta semana en una entrevista que han sacado o han identificado a 13.000, escúchame, 13.000 pipones, fueron sus palabras, 13.000 pipones dentro del gobierno nacional. Una primera reacción a eso, y luego le pongo la reacción de Rafael Correa sobre la mesa. Una vez, dice Rafael Correa, si hay 13.000 pipones, el gobierno no tiene que sacarlos, tiene que llevarlos presos, porque es peculado. Me parece que tiene algo de lógica el pensamiento del expresidente. 13.000 pipones, ¿cómo puede pasar eso? Y sobre todo, ¿cómo es que los sacamos en lugar de llevarlos a la justicia? Me río porque cuando el señor Patiño, uno de los hombres más cercanos a Correa, ¿Ricardo o Raúl? Ricardo, Okay. Ricardo creo que es el ex Ricardo canciller. Patiño. Sí. El ex canciller. El de la valija. El de la valija, exacto. Pati videos, valija y una serie de cosas. Él, en el rol de pagos, siendo canciller, tenía más de 100 asesores. Aquí hay 2 cosas: que el 80% de esos asesores eran pipones, o el canciller Patiño era bruto. O las dos. O las dos. Era un bruto que mantenía a pipones, y además corrupto. Entonces, ¿cómo se puede pensar que hay 13.000 pipones en un aparato del Estado que per se ya es obeso, ya es gordo, ya es soso, ¿no? Que no sirve, que no es práctico, que no es eficiente para los ecuatorianos en la mayoría de los casos? Y ahí me llevo a pensar, y perdón que involucre, yo sé que vamos a hablar de eso también, pero yo he hecho la comparación, y la ciudadanía medianamente informada también. ¿Cómo es que el municipio de Guayaquil, para servir a la misma cantidad de habitantes en el puerto principal, incluso que más, el de Quito y algo más, lo maneja con 2.500 a 3.000 burócratas municipales? Y el administrador de Quito, el alcalde Rojas, unos dicen 16.000, otros ya están hablando de algo más de 20.000 burócratas municipales. Y no nos sentimos ni protegidos, y eso que nos cobran una tasa de seguridad. Entonces, fíjese usted ahí, eso también debe ser materia de investigación de la Contraloría y sobre todo de los entes colegiados como es el Consejo Municipal de uno y el otro caso. Bueno, hay 200 y pico municipios. Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Quito fue el tamaño de la burocracia municipal, y se le preguntaba a una concejala que respeto mucho, le decía, ¿cómo es posible? O sea, el mismo razonamiento, ciudades con dimensiones parecidas, necesidades parecidas, tengan una diferencia tan abismal en funcionarios municipales. Y me decía la concejala, por cierto, crítica del alcalde Rodas, es que Quito tiene otras complejidades, un distrito metropolitano, aquí las empresas municipales forman parte ensanchan la burocracia. ¿Tiene sentido que Quito se siga manejando así? No, definitivamente no.
no es una excusa de que Quito es un distrito metropolitano, porque si revisamos la ley, es decir, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, nos vamos a dar cuenta que Guayaquil también es un distrito metropolitano. Entonces, claro, son cosas del Ecuador, en que si al uno le dan aeropuerto, al otro también. En que si a Quito le nombran distrito metropolitano, al otro también. Bueno, son cosas de la vida. Sin embargo, siendo los dos distritos metropolitanos, el uno le maneja con 2.500. Pero no quiere decir que no están recolectando la basura en Guayaquil. Según la concejal y quienes conocemos, aquí existe una empresa municipal para recolectar la basura, que no sirve para nada. Es ineficiente, claro. Ineficiente, que no ha servido con Rodas, que no sirve ahora con el nuevo gerente, que entiendo que se ha llegado a la Esquina Democrática, un ex también funcionario de la administración de Paco Moncayo, pero tampoco está sirviendo. Todos los días hay quejas de la basura. ¿Y cuál es la vía que... ¿Cuál es la vía? Porque esto es una decisión de modelo. Quiero decir, el modelo social cristiano en Guayaquil dijo, yo no lo puedo hacer bien, que lo haga el sector privado y lo haga mejor. ¿Esa es una vía para Quito? Una de las vías para lograr servicios eficientes, yo estoy convencido que así es. ¿Cómo así el municipio tiene que ser un experto en recolectar basura? Puede ser la administración de los recursos para que una empresa especializada recoja la basura. Claro que sí, por supuesto que sí. Fíjese, a nosotros quienes vivimos en Quito a través de la planilla del predial nos cobran un impuesto, una tasa de seguridad ciudadana. Okay. Digamos que es correcto, debe estar bordeando ahora los 15, 16 millones de dólares anuales. Y mire, lo que menos nos sentimos los quiteños es protegidos. La seguridad no es competencia de los municipios. Eso es la excusa del señor Rodas, pero si usted va al código... excusa no, es que no les permiten colaborar en la seguridad. Por favor, al contrario, es un mandato legal el que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, coordinen las acciones de seguridad con todas las entidades estatales creadas para aquello, policía, bomberos, defensa civil, etcétera, etcétera, militares, una serie claro, pero la Cruz Roja. Pero esta es una competencia exclusiva del gobierno central, del gobierno nacional. La seguridad pública, sí. Sin embargo, el crear, el proponer acciones de seguridad, por ejemplo, desde soluciones urbanas. Estamos en esta hermosa plaza quiteña. Si nosotros la habitamos con mesas, con parasoles y le dotamos de ciertos servicios, eso sirve para la seguridad urbana. Recuperar el espacio público. Es recuperar el espacio, el alumbrado público, el cerramiento de terrenos baldíos, etcétera, etcétera. Desde el municipio se pueden hacer muchas acciones e insisto, es un mandato de la ley que se coordine acciones de seguridad. No de ahora, desde hace un par de años, probablemente más incluso, ha sido muy crítico de la gestión de Mauricio Rodas, una gestión en la que, por cierto, colaboró para que se convirtiera en alcalde. Primero, no se siente responsable por aquello y segundo, ¿no encuentra algo bueno que haya hecho Mauricio Rodas? Mire, soy un irresponsable, si usted quiere. La verdad es que yo conocía muy poco a Mauricio Rodas. Cuando se nos presentó ya la campaña, los dos candidatos más fuertes eran el alcalde Barrera, correísta, y el actual alcalde Rodas. Entre esas dos opciones, por supuesto, yo opté por la de Rodas, primero por un tema ideológico. Jamás podría yo votar por un socialista del siglo XXI, más aún cuando tenemos la mala experiencia en Venezuela, la pésima experiencia en Nicaragua, la mala experiencia en Bolivia, la pésima experiencia de los 10 años en el Ecuador. No podría yo insistir en votar por alguien que represente esa corriente ideológica. Rodas... Pero hizo campaña usted a favor de una persona no que probablemente... apoyó usted la candidatura de una persona que no tenía las credenciales para sentarse en el sillón del alcalde de la capital de la República. Mire, yo apoyé con mi voto. No puedo mentir. Seguramente en alguna reunión social, inclusive
jamás hice un evento público ni organicé un evento político para apoyar al señor Rodas. Sin embargo, debo decir, sí, yo voté por él en contra del representante del correísmo, que además no había hecho una gestión óptima con todos los recursos y con todo el apoyo político desde el gobierno central. No fue capaz de solucionar los grandes problemas de Quito. Me equivoqué, como el 60% de quiteños que votamos por el señor Rodas, nos equivocamos. Se presentaba como un joven político, se presentaba con un currículum, una hoja de vida, de estudios, de capacitación, de experiencia. Él fue militante del Partido Social Cristiano, seguramente le conocí ahí. Entonces, era un activista político desde muy joven, involucrado en temas públicos. No resultó. Quito escogió por una carta nueva, se la jugó por una carta nueva hace 4 años, hace 5 años. Una carta que no tenía experiencia probada, una carta joven, una carta que prometía ser una gran promesa. Hoy su partido se juega por una carta muy parecida. Un joven sin experiencia en la función pública, con muchas ganas, muy decente como Juan Carlos Holguín, pero sin experiencia probada. ¿No cae en el mismo error desde Creo? Mire, no creo que se caiga el mismo error. Primero, pongámosle así. Todavía no se han cumplido todos los requisitos y todo el proceso de acuerdo a la norma interna y de acuerdo a la ley, al código de la democracia. Ya. Sin Diego, embargo, usted y yo somos buenos amigos, no nos vamos a caer al cuento de que hay democracia interna en los partidos de este país. Pues tiene que haber. Yo sigo siendo un precandidato. Yo presenté, ni yo, fue un grupo de adherentes presentó mi precandidatura de acuerdo a la norma interna de Creo, sí. y eso tenemos que. Y ahora me va usted a decir que a Cynthia Viteri no la escogió Nebot, sino las fuerzas del Partido Social Cristiano. Esa parte yo ya no sé. A Cynthia Viteri seguramente la mayoría, porque una vía de democracia interna es una encuesta, si es que así está estipulado dentro de la normativa del partido o movimiento político. En el caso nuestro es así. En el caso de Creo esto se va a decidir por encuestas. Yo no sé, yo tengo que creer en la palabra de los líderes nacionales que aquí en su programa lo han dicho y lo han anunciado. Se va a respetar la normativa, se va a respetar la democracia interna y en su momento habrá que definir cuál es esa vía de democracia interna. Guillermo Lasso se ha saltado la democracia interna anunciando a Juan Carlos Holguín no como un precandidato, sino como el candidato de Creo para la alcaldía. Sí, sin embargo, él es un militante, si quiere usted, el militante más importante, es el líder nacional del partido. Sin embargo, hay un proceso que se debe cumplir. Es decir, no lo digo yo, lo dice la norma, siempre ha sucedido. Es decir, tiene que pasar primero por la directiva provincial de Pichincha, no sé si se han reunido, desconozco si se han pronunciado. Entonces, una vez que eso se dé, tiene que ir a la Asamblea Nacional, que es la reunión de los diferentes presidentes de las provincias, y ahí tienen que, por votación, escoger, seleccionar, autorizar o no a las diferentes autoridades para que inscriban las candidaturas. Ahora, eso también es importante. Lo corté con la democracia interna y me estaba hablando usted la diferencia entre el Mauricio Rodas del 2013 y el Juan Carlos Holguín del 2018. La misma mala experiencia que estamos terminando, a Dios gracias, con Rodas, es una instrucción, es una educación para nosotros. Son 5 años que estamos ya, y algo más, que estamos en la vida pública, como Creo, en donde tenemos personajes, hombres y mujeres, con mucha experiencia en la administración pública. En mi caso, me he preparado, yo estudié arquitectura justamente por mi interés en temas de ciudad, el urbanismo. Estudié ciencias políticas, soy un politólogo, soy un licenciado en ciencias políticas e internacionales, ¿no es cierto? Y nosotros podemos, si es que Juan Carlos es finalmente el ungido como el candidato a alcalde de Creo, que yo estoy seguro que así será, yo puedo apoyar, yo estaré también ayudando a que podamos tener una visión integral de lo que es Quito como ciudad-región, ya no como la capital de la República del siglo XX, peor aún con una administración socialista centralizada como la de Barrera, y que desgraciadamente el liberal de Rodas no movió un dedo
no auditó, no controló, no propuso una nueva estructura, ni mucho menos, pero claro, con la visión de Juan Carlos Holguín, con la visión de todo un equipo alrededor de las candidaturas y luego de la administración, pues se puede lograr apuntalar. Y hay que entender también que no solamente la administración municipal es de una persona, no es solamente de un alcalde. Claro, un consejo. Yo creo que uno de los grandes problemas de Rodas es que no escuchó a la gente primero, no sabe cuáles son los problemas de los ciudadanos en los diferentes distritos de Quito, no permitió que le ayuden gente que conoce la ciudad, que conoce de sus problemas y que de acuerdo a su profesión tiene las soluciones, inclusive que complementadas con la ciudadanía se podía tener ya en 4 años y más que ha pasado de esta administración muchas soluciones a los problemas cotidianos de Quito. Entonces yo creo que tiene mucho que ver que el candidato se rodee desde la pre-campaña, en este caso, hasta la campaña, por supuesto, y después de la administración, no se diga, de gente que conoce los problemas de Quito, en este caso, y que conoce sobre todo dar solución a eso. Su partido ha tenido que enfrentar para este 2019 un maremoto interno. Primero, disputas entre la dirigencia con el presidente nacional César Monge, algunos muy críticos. Uno de ellos es precisamente el presidente cantonal de Creo aquí en Quito, Fabricio Villamar, que criticó las alianzas a las que quería llegar César Monge. Un segundo episodio se dio cuando César Montúfar, en este programa, en esta silla, un mes atrás, anunciaba su candidatura en alianza con Creo, Concertación, como un binomio, bueno, no un binomio, una figura que acompañaría a Federico Pérez, candidato a la prefectura, él desde la candidatura de la alcaldía. 2 días después, Guillermo Lasso bajaba públicamente esa candidatura diciendo que no existía ninguna alianza. Revive la posibilidad de Juan Carlos Holguín antes de que la democracia directa lo decida así. Quiero decir, Creo tiene un plan para el 2019 porque parece que van dando tumbos y tumbos por aquí y por allá. Yo debo decir, sinceramente, yo estoy alejado de la dirigencia del movimiento Creo. Yo soy... Pero no de las bases. No, de las bases. Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo sin parar. Yo estoy siempre recorriendo la ciudad. Hasta hace poco estaba recorriendo inclusive el país. Es una maravilla el irse enterando de todos los anhelos, los sueños y claro, los problemas también de los ecuatorianos, y no se diga de Quito, mi ciudad, la capital de todos nosotros. Es verdad, yo creo que hacia lo público aparece que ha habido ciertos movimientos, ciertos tumbos, pero yo creo que más ha tenido que ver con la comunicación, el respirar, es decir, César Montúfar en un principio, perdón, voy a hacer más bien historia, desde aquí mismo, tanto César Monge como Guillermo Lasso anunciaban que habíamos como 5, 6 o 7 precandidatos, ¿no es cierto? Yo no estoy seguro, no he podido hablar con todos, sin embargo, claro, en su momento Andrés Páez, yo hemos presentado nuestras precandidaturas, no hay mismo Villamar. Sí, del señor Villamar yo no estoy seguro si es de Creo, sé que es fundador de Ahora, no sé si él es el director cantonal de Creo. Esos son problemas de comunicación, es decir, entiendo que él también quería ser, o no sé si siga queriendo ser candidato a la alcaldía. Escuché también que tenía interés en la prefectura. En fin, tiene toda el derecho a pronunciarse, es un político activo, un asambleísta. Entonces, yo creo que ha fallado también el liderazgo, la dirección del partido internamente, que ha permitido que en su momento salga y se haga público ciertos criterios que a lo mejor ese día en esa mesa de trabajo se dijo y se daba por hecho. Y yo insisto, las inscripciones de las candidaturas será en octubre y se cierra el 21 de diciembre. Por lo tanto, todavía faltan 4 meses.
Y en 4 meses y en 4 horas pueden cambiar criterios, pueden cambiar alianzas, pueden cambiar pactos, convenios, caras y no caras, ¿no? En 4 meses puede pasar horrores. Entonces, yo confío en que ahora sí, Juan Carlos Holguín asuma un liderazgo, se cumpla con el proceso interno, ¿no es cierto? Y empecemos a trabajar y a caminar tranquilamente en beneficio de la gente, en este caso de Quito. ¿Qué te dice que en las encuestas vaya a la cabeza una persona que fue alcalde de esta ciudad hace 20 años, Paco Moncayo? Primero, sin querer entrar a criticar ni mucho menos ninguna encuestadora, algunos de ellos son muy buenos amigos en lo personal. Sin embargo, si es que no hay definido candidatos de ninguno de los partidos y movimientos políticos, ¿de qué encuestas podemos hablar? Yo he visto que hay encuestas en donde nos hacen competir a Andrés Páez, a mí y a Fabricio Villamar, y los 3 somos de la misma corriente. Uno de los 3 tiene que salir. Uno de los 3 tiene que ser el que represente a nuestro espectro, ¿no es cierto? Porque si no, nos estamos comiendo entre nosotros mismos. Entiendo que Paco Moncayo está liderando las encuestas, unas encuestas en donde el 70% de los quiteños, como es lógico, como es lo racional, no nos hemos decidido por quién votar. Entonces tiene el 30% del 30% de los quiteños que han respondido. Por lo tanto, eso le estará dando con más o menos el 3, el 9, el 12%, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es muy triste, y hago un mea culpa, que en Quito no hayamos podido generar liderazgos territoriales, liderazgos locales, y que siempre tengamos que estar viendo a los líderes del pasado. Yo respeto mucho a Paco Moncayo, pero yo creo que es momento de renovar, inclusive en las filas de la izquierda democrática. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo porque Paco Moncayo, la última vez que habrá estado en este programa, hace unos 6 meses, dijo precisamente que Quito necesitaba un nuevo liderazgo, que no podía voltear a mirar 20 años atrás hablando de sí mismo. Sí, y hay varias incoherencias, ¿no? Se presentaba, por lo menos en discurso, diciendo que él no cree en las reelecciones indefinidas. Claro, la excusa puede ser, bueno, si es que Quito me pide, ¿yo quién soy para negarle esa posibilidad? Como le encanta eso a los políticos, ¿no? Eso nos encanta, pero yo no estoy seguro. Las cosas todavía, hay mucha agua que recorrer bajo el puente, no están dadas. Yo voy a respetar, como el que más, y apoyar en todo lo que pueda a Juan Carlos Holguín, que es una persona que ha dicho muy decentemente que este tiempo será para que la gente le conozca, va a decir su verdad, y por supuesto en lo que podamos tenemos que ir apuntalando, ir apoyando, y siempre a la espera de que los procesos internos se cumplan, ¿no? Para el Partido Social Cristiano, las elecciones del 2019 son la etapa previa a la gran decisión que tomará Jaime Nebot después de 20 años de que su partido le haya insistido, si será o no candidato presidencial. Para Creo, jugársela en las 10 ciudades más importantes del país y no conseguir resultados óptimos, ¿los deja fuera del 2021? Yo creo que para cualquier líder político, para cualquier proyecto político, las elecciones seccionales de 2019 son fundamentales. Si yo no puedo pensar una mesa sin una estructura, si es que es una mesa construida para soportarse en cuatro patas, si es que hay solamente 3, vamos a tener un desequilibrio. Para el movimiento Creo, entiendo que para el Partido Social Cristiano, para la Izquierda Democrática, para Juntos Podemos, que tienen intereses a nivel nacional, las próximas elecciones son fundamentales. O pueden ser las 10 ciudades más grandes, o pueden ser la mayor cantidad de apoyos en las seccionales de los 224 municipios del Ecuador, 200, sí. Entonces es fundamental. Bajo todo punto de vista, yo creo que ese será un termómetro de cómo están los temas políticos de uno u otro movimiento, partido político. No solamente Social Cristiano, para nosotros, y repito, para el resto de proyectos políticos nacionales que existen en el espectro ideológico del Ecuador. Termino con esto, Diego. ¿Usted se queda en Creo? Mire,
Yo estoy militando en Creo desde que Desde se su fundó. fundación, Desde que claro. se fundó. No soy un fundador, no me considero como tal. No creo tampoco que ese sea una medalla o una tarjeta de presentación. Yo creo que la tarjeta de presentación es lo que yo hice los 4 años de legislador, o lo que dejé de hacer, más la militancia última, la estructuración en territorio, el trabajo permanente, en fin, si es que todo es absolutamente normal, como hasta ahora es, aparte de todos los problemas internos o los debates, hasta las peleas, si usted quiere, internas, que se den, perfecto, dentro de la cordialidad, dentro de la caballerosidad, en el caso de varones, con las damas, la cortesía, etcétera, etcétera. Yo estoy aquí firme. A mí se me ha presentado una gran oportunidad para servir a mi ciudad dentro de Creo. Si eso se mantiene, pues yo no tengo por qué pensar en otros grupos políticos, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues siempre es un gusto, Diego. Esta Gracias, es la conversación Anderson. con Diego Salgado, ex Para mí. asambleísta, buen amigo y un hombre Gracias. que sirve a la ciudad. Mi conclusión de esta mañana, el punto. La denuncia de corrupción puertas adentro en la Asamblea Nacional no es cualquier cosa. Este es el primer poder del Estado, el Parlamento de la República, desde donde se deben llevar las investigaciones de fiscalización para que los corruptos en el Ejecutivo no se la lleven tan fácil. Si no tenemos liberado del mínimo halo de sospecha, del mínimo halo de corrupción, de la mínima sombra de duda al Parlamento, ¿en qué instituciones se pueden confiar en este país? Estos que le piden diezmo a sus asesores son los que van a combatir la corrupción. La Asamblea Nacional tiene que tomar el toro por los cuernos. La presidenta de la Asamblea Nacional debe elevar esto a prioridad número 1, que es que su Parlamento no puede estar bajo sospecha, porque si uno de ellos cobra un diezmo, cobra un porcentaje y es un corrupto dentro de la Asamblea, y el resto, los 136 restantes, no hacen nada para frenarlo, investigarlo y llevarlo ante la justicia, pues este es un parlamento de corruptos. No creo que eso sea lo que queramos en Ecuador. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador me acompañará. Mi buen amigo Miguel Molina, periodista, abogado y hasta hace muy pocos días asesor del Consejo de la Judicatura de Transición, para conversar sobre la justicia, el estado del periodismo, antes de que se vaya del país con nuevos retos profesionales. Nos veremos aquí.